Hoy, miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 20, 1 al 16. Se los leo. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: «Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que es justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: «¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada?». Ellos le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Entonces les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros». Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: «Estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada». El propietario respondió a uno de ellos: «Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?». Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El tema de toda esta sección del Evangelio de Mateo es instruir a sus discípulos mientras van de camino. Y todo lo que sucede en el camino a Jerusalén es una detallada catequesis acerca de su Padre, acerca de su reinado y acerca del modo como sus discípulos deben proceder en el mundo. El relato de hoy es una hermosísima catequesis acerca del Padre. Jesús desea que descubramos que su Padre es el bueno. Es ese bueno del que le habló al joven rico cuando le dijo: «Uno solo es bueno». Él tiene un corazón generoso y nos quiere muchísimo. Y Jesús quiere que nos enamoremos cada vez más de Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pues Jesús sabe que debemos enamorarnos del bueno, pues de lo contrario, no lo vamos a seguir hasta el final. Y para ello, nos cuenta esta extraordinaria parábola a fin de que descubramos cómo es el corazón de su Padre y que entendamos que lo mejor que nos puede pasar es que Él reina en el mundo y entendamos que Dios recompensa con generosidad y justicia a los que trabajan para Él. La parábola empieza diciéndonos que el reino de los cielos se parece a. Como ya vimos, Jesús nunca define el reinado de Dios, porque su riqueza es enorme y no es posible encasillarla en una definición. Lo que busca es hacernos entender, por medio de comparaciones e imágenes, las diversas dimensiones del reinado de Dios. En este caso, Jesús compara el reinado de su Padre con un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. El propietario en esta parábola representa a Dios Padre y los trabajadores nos representan a todos nosotros. El texto nos dice que muy de madrugada contrata a un primer grupo de trabajadores para que trabajen en su viña. Para poder reinar, Jesús nos va a invitar a trabajar con Él. El relato nos dice que el propietario trató con ellos en 1 denario por día y los envió a su viña. 1 denario era el jornal justo que se pagaba al jornalero por un día de trabajo.
y como el propietario era un hombre justo, acordó pagarles eso por su trabajo del día. Pero el relato nos dice que el propietario salió varias veces durante el día y se encontró con muchos jornaleros que estaban esperando que los contraten. Dice el texto que volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: «Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Y ellos fueron, y volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Y a todos los que el propietario fue contratando a diversas horas del día, les ofreció pagarles lo justo. Esta escena representa una situación corriente conocida por todos sus oyentes. Nos describe la difícil situación económica por la que atravesó Israel en tiempos de la ocupación romana. No había trabajo, había mucho desempleo y era usual que se encontrasen obreros en las plazas esperando ser contratados. A causa de los impuestos a Roma, muchas familias habían perdido sus parcelas y habían tenido que trabajar para terceros. Otros simplemente habían caído en la mendicidad. Había mucho mendigo en tiempos de Jesús. Finalmente nos dice la parábola que al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: «¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada?» Y ellos respondieron: «Es que nadie nos ha contratado». Estos peones hubiesen querido trabajar todo el día. El problema no es que no querían, sino que no había trabajo. Algunos con frecuencia piensan que los pobres son pobres porque son ociosos. Pues la gran mayoría no es ociosa. Desearían mucho trabajar, pero no hay trabajo. Ante esta respuesta el propietario les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Este último grupo de obreros fue contratado al caer la tarde, es decir, solo trabajaron probablemente una hora. Son los obreros de la última hora. Pero el propietario generosamente los contrata para que tengan algo que llevar a sus casas. Al terminar el día, finalizada la jornada, el propietario llamó a su capataz y le dijo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros». Entonces el responsable de la faena empezó a pagarles a todos los trabajadores el jornal, pero como se lo había pedido el propietario, empezando por los que solo trabajaron una hora. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. A quienes solo trabajaron una hora, el propietario decidió pagarles el jornal completo. Entonces llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. ¿Qué les parece? Parece injusto, ¿verdad? Como era de esperar, los que trabajaron todo el día protestaron diciendo: «Estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. Eres muy injusto. ¿Cómo es posible que pagues lo mismo a quienes solo trabajaron una hora y a nosotros que hemos trabajado el día entero con mucho esfuerzo y soportando el calor?» Y entonces el propietario respondió a uno de ellos diciéndole: «Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no quedamos en un denario?». Bueno, primero notemos que el propietario no se molesta, y a quien protesta contra él lo llama amigo. Y luego responde su acusación: «No soy injusto, y la razón es que yo había acordado contigo el pago de un denario por el trabajo del día, y habías aceptado trabajar el día entero por esa cantidad». Entonces el dueño le dijo: «Toma lo que es tuyo y vete. Quedamos en un denario, aquí tienes el denario. Te pago lo que acordamos, no te hago ninguna injusticia. Así es que toma lo tuyo y retírate». La parábola concluye con la explicación del proceder de Dios Padre. «Yo quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. Me da la gana pagarle al que solo trabajó una hora
lo mismo que a todos los demás. ¿Acaso no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Acaso no puedo hacer lo que quiera con mi dinero? Si quiero pagarle un denario al que casi no trabajó, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¿Por qué te molestas porque soy generoso? ¿Por qué te irritas por mi bondad? La conclusión de la parábola es extraordinaria. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, dice Jesús. Los últimos, aquellos que no tomamos en cuenta, que consideramos pecadores y que pensamos que no se merecen lo que nos merecemos nosotros, podrían estar incluso por delante nuestro. ¿Y por qué molestarnos por eso? Lo que debemos hacer es nunca compararnos y solo hacer lo que debemos hacer, que Dios siempre será justo con nosotros. En el final de esta parábola, Jesús nos muestra el corazón de su Padre. Dios Padre es absolutamente generoso y, como dice el Salmo 102, no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos pagan según nuestras culpas. Dios es bueno, y si Él quiere perdonar y salvar a los pecadores más terribles, ¿por qué nos deberíamos molestar? Con nosotros siempre será justo, y eso es lo que importa. Si Él quiere regalar su perdón y la felicidad eterna a quien quiera, ¿por qué molestarnos? Con esta parábola, Mateo también sale al frente de un grupo de judíos convertidos al cristianismo que se oponían a que los paganos hiciesen cristianos, porque los consideraban obreros de la última hora. En conclusión, los invito a considerar la generosidad y grandeza del corazón de Dios. Y considerar que con nosotros Él siempre será justo. Y considerar que lo que nos toca hacer es, sin mirar lo que hacen los demás, trabajar para Él, lo mejor que podamos, para al final decir, hicimos lo que teníamos que hacer. Pidámosle a Dios por todas las familias que están sufriendo a causa de esta pandemia y que están pasando por problemas de salud y económicos, para que nosotros, trabajando para Él, podamos ayudarlos de la mejor manera posible. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.